tenga cuidado cuando habla de política, porque todo puede ser utilizado en su contra, ¿vio? Bueno, claro, usted bueno, dijo... pero estamos acostumbrados a que nos echen la culpa a nosotros. Pero por supuesto, pero usted dijo claramente que Bordet inauguraba su último periodo como como gobernador. Como gobernador de esta gestión. Ah, no, pero no dijo de esta Tiene gestión. razón, tiene razón. Nada, Juan, nada. Un gusto saludar. Bueno, igualmente. Bueno, pero digamos que si bien no tiene nada que ver la cuestión institucional con el desarrollo de la vida política, sí tiene que ver con cómo se ha manifestado. Yo creo que en un juego antidemocrático, vamos a ver si se da o no, porque una cosa es la lucha que se dio, por ejemplo, ayer en la Cámara de Diputados, cuando ratificado Sergio Uribarri y teniendo en cuenta la gran oposición, se retira el sector opositor. Pero faltar en esta, que cuando estoicamente los argentinos hemos soportado ya 3 años del gobierno de Mauricio Macri, que poco democrático ha sido, y sin embargo ha recibido muestras también de un comportamiento democrático al criticarlo duramente, pero nunca faltar a las opciones democráticas que nos presenta nuestra vida institucional. A mí hay muchas cosas que me vienen llamando la atención, Juan. Lo primero, la actitud de ayer, porque es cierto, está dentro de las posibilidades y es parte del juego democrático, como vos decís, pero también es cierto que desde 1983 a la fecha nunca una bancada opositora se levantó de la Asamblea Legislativa, particularmente porque allí tenés la oportunidad de proponer a otra persona que consideres mejor que aquella que se había votado y que eventualmente resulte votada o no. Y si vos proponés, después tenés que aceptar las reglas de la democracia, que son las mayorías decidiendo. Entonces, el levantarte e irte no cabe. A eso podrían agregarse cosas peores, ¿no? Yo todavía trato de entender por qué hicieron, digamos, que fuera la miembro opinante de la bancada la diputada Viola, no entiendo, ¿no? Por ahí, estas son cosas que están bastante lejos del ciudadano que le llega una tormenta de tarifas. Claro, sí, la verdad que vivimos en un temporal permanente de noticias contra noticias, pero a ver, para explicarle al oyente concepcionero que está lejos, la diputada Viola la diputada Viola no podía hablar para enrostrar a alguien que tenía una causa judicial, o 2 o 10, pero ¿por qué no podía? Porque su esposo, el ex ministro Verón, ministro de Economía el ex gobernador Montiel, fue condenado por haberle liquidado una multimillonaria deuda a la empresa San José a cambio de colectivos que eran chatarra. ¿Me entendés? Sí, que nunca sirvieron para nada, es decir... No, por supuesto que no le servían a San José ni le sirvieron al Estado que los recibió como pago. Este hombre fue condenado por eso. Y entonces, que en la bancada se resuelva que sea la esposa. Ahora, hay un dato no menor allí, y es que en realidad no todos los diputados querían irse del recinto. ¿Me entendés? Esto contado por alguno de ellos que dijo, a mí no me nombres, pero, ¿viste? Sí. Y entonces uno puede decir que no todos los radicales querían irse del recinto. Lo que pasa es que se cumplieron las órdenes de Frigerio. A mí me cuesta entender a este radicalismo que cumple las órdenes de Frigerio, ¿vos sabés? Me causa, no sé, Juan, pero me da, ¿cómo te diría?, una suerte de mal ánimo, porque digo, pero tanta historia política tirada a la basura para que venga. Ahí vamos a coincidir en algo. Hay gente de la que no me sorprende. Por ejemplo, Artusi sabemos que es un hombre del radicalismo que no convive graciosamente con los sectores progresistas. No lo califica mal al hombre, digamos, es su pensamiento. Está en el lugar que quiere estar. Exacto.
Pero hay otros sectores del radicalismo que se dan la cabeza contra la pared y siguen participando de una movida dañosa hasta políticamente para ellos, ¿no? Y yo creo que, viste, cuando Benedetti escribe "si no te despeina el viento te va a despeinar la historia", Sí. me parece que va por ahí la cosa, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que si no los despeina el viento, los va a despeinar la historia, porque verdaderamente lo que están haciendo está bastante lejos de... Pero bueno, yo no soy exégeta de los hombres del radicalismo. En todo caso, uno relata acontecimientos, Juan, Claro, ¿no? indudablemente. Ahora, En ese marco, Juan, sí. en ese marco, que hoy se ausenten de la Asamblea Legislativa, donde el gobernador va a evaluar no acontecimientos políticos menores y lejanos a la sociedad, como puede ser una elección de autoridades en una Cámara, sino lo que hizo y dejó de hacer y lo que se propone realizar de aquí al fin de su mandato, a mí me parece una irresponsabilidad más que nada. ¿Me entendés? Ya no un hecho político, sino un hecho de responsabilidad ante un grupo de ciudadanos absolutamente importante de entrerrianos que los votaron, que los pusieron en ese lugar. Porque a medida van transcurriendo los días y se calientan las sillas de las legislaturas, cada día más los hombres y mujeres de allí se sienten dueños de esos escaños, y sin embargo deberían recordar que son los que mandó el pueblo a sentarse allí. Es difícil acordarse, ¿no? Claro. Pero que se lo recuerde la gente en todo caso. Ahora, la observación de estos fenómenos de comportamientos democráticos y antidemocráticos contrasta con lo que parecía iba a ser una ruptura cuasi traumática del peronismo, con un sector yéndose por afuera, hechos de triste memoria, ¿no? En la provincia de Entre Ríos, que perdió en esa bajada, como diría el poeta, lo que ganó en el repecho, importantes dirigentes que quedaron absolutamente desdibujados después en el imaginario político de la provincia. Gente que por ahí uno basaba alguna expectativa futura, ¿no? Claro. Y bueno, eso ha logrado, mediante la negociación política permanente, muchas veces silenciosa y muchas veces poniendo los nervios de punta a más de uno, finalmente llegar a un acuerdo que sin embargo no conllevó la opinión del electorado, digamos, no fue otra vez, yo no digo que habrá funcionado el dedo, pero mucho se parece a épocas donde se preveía un debate por lo menos, ¿no? ¿Cómo lo observas ese tema? Mira, es bastante difícil de analizar, fundamentalmente porque nadie, creo yo, nadie conoce lo que fueron las reuniones y particularmente las charlas. Pero a ver, Gustavo Bordet evidentemente, en la medida que transcurría el tiempo, fue advirtiendo que su oposición política interna crecía. A ver, esto lo dijeron encuestadores encargados por el radicalismo, por el oficialismo provincial y por su oposición interna. Después cambian un poquito los guarismos, ¿no? Pero Unidad Ciudadana había arrancado hace 3 meses en el 11%, interesando, digamos, al 11% de la población entrerriana. La segunda vez que lo midieron estaba en el 15 y la última en el 24, ¿viste? Entonces cuando vos ves venir la tormenta, decís, me pongo para ese lado, pongo la vela para ese lado. Claro. Yo creo que esto incidió un poco, pero fundamentalmente creo que hay un cambio en la política que es absolutamente interesante, que es la valoración de lo territorial. Ajá. Mirá lo que rescato de todo este pelote político. La valoración de lo territorial, porque yo creo que la mayor incidencia en este arreglo, al que se oponía terminantemente la doctora Romero, ministra de Gobierno,
que no, bueno, eran varios los que no querían este acuerdo, ¿sí? Pero sin lugar a dudas ella llegó a decir que si esto ocurría ella renunciaba, ¿recordás? Sí, Bueno, sí. Entonces, digo, ante eso, los jefes territoriales, que son eventualmente los intendentes, fueron los que dijeron, señores, en mi pueblo, divididos, perdemos. En mi ciudad, divididos, vamos a perder el municipio. Y cuando vos empezás a contar los porotitos, el arrastre empieza en casa. Y Bordet creo que dimensionó que no tenía 9 de los departamentos provinciales, digamos, bajo su imperio. Tiene la mitad del Senado. Claro. Tiene la mitad del Senado. Bordet tuvo mayoría en el Senado porque el vicegobernador es el presidente, pues si no, no lo hubiera tenido. Es decir, tenemos que ser realistas también, Juan. Entonces, ¿qué necesitaba para un hipotético segundo mandato? Consolidar su poder político en el Senado, recuperando territorio. En condiciones de división política, no lo recuperaba. Y después me podés decir, ganaba igual, perdía. Mirá, son todas especulaciones. Sí, claro, sí. Nunca vamos a saber qué hubiera ocurrido. Exacto. Nunca. Porque además, Juan, en política 1 más 1 no es 2. No. Ahora, yo me pregunto si ha cambiado tanto la política que ya no vamos a vivir, al menos no con la intensidad que supimos vivir, elecciones internas dentro de los principales emergentes políticos de la provincia. En esta radio Jorge Busti dijo, por ejemplo, que el Congreso era para arreglar los asuntos de los dirigentes. Sí. Y entonces uno se pregunta, bueno, a ver, uno ha quedado tan desactualizado, la política ha cambiado tanto, o momentáneamente se desprecian esas alternativas por algún riesgo que uno no logra dimensionar. Mira, lo que pasa es que me da la impresión a mí, ese es un tema muy interesante que merece un análisis profundo desde, yo te diría, la óptica de algunos politólogos, pero el tema, Juan, es que dar la representatividad a minorías importantes, un hecho democrático que creo razonable, fue allanando el camino para la conformación de nuevos partidos políticos. Supongamos, vamos a ponernos al medio, que no fueran ni 11 ni 24, que fueran 15 puntos los que tenía Unidad Ciudadana, ¿no? Yendo por separado. Si vos tomás en cuenta el interés de los dirigentes, eso significa 4 o 5 bancas en diputados, por ejemplo. Entonces, ¿para qué vas a ir por adentro si te dan 3? Claro. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, por supuesto. Entonces, ahora de la negociación facilidad, Unidad Ciudadana habría sacado 6 o 7. Claro, ¿me entendés? Entonces yo digo, ¿para qué ir al acuerdo con el oficialismo si por fuera obtenés mayores beneficios? Está bien, beneficios de tipo personal, ¿no? Sí, claro. Pero en todo caso, todo este tipo de cosas, Juan, hay que analizarlas en un contexto. Y el contexto es que facilitar a los partidos, digamos, cuantitativamente, y que quede claro, hablo de cantidad, son menos importantes, ha hecho que también los partidos mayoritarios puedan partirse y eventualmente obtener representaciones. ¿Sí? Claro. Sí, que al final después suman una vez adentro. Pero digo, ¿no será, digamos, este nuevo tiempo próximo? Porque no sé si tenemos una carta orgánica provincial adaptada a los tiempos. Indudablemente el sistema electoral no es el que desea el electorado entrerriano, me parece. Y los partidos políticos, si lo vamos a sostener como herramienta fundamental de la democracia, deberíamos darle mínimamente un fueguito ahí para que funcionen de acuerdo, porque si no los partidos se cierran. Fíjate vos, en esta gestión de Bordet como presidente del Partido Justicialista, no tenemos las unidades básicas abiertas,
que es el contacto directo con el vecino, que sabe qué foco no anda, si las cloacas funcionan, si hace falta asfalto. Entonces se toman las decisiones, a veces sabiamente y a veces se olvidan porque no se conocen. Y por eso te digo, es un debate muy largo, muy interesante. También es cierto que la ciudadanía ha encontrado formas de manifestación que antes no tenía. Es cierto. Las redes sociales son una de ellas, ¿no? Hay quienes hasta dicen que hoy hay menos movilizaciones populares, que los vecinos no salen a la calle porque se manifiestan a través de las redes sociales. Qué sé yo, sí han cambiado cosas. Sí. Coincido con vos en que tenemos que ir por una reforma electoral profunda, ojalá exenta de intereses personales, difícil que eso ocurra, pero por lo menos que tallen lo menos posible, y que le dé a los entrerrianos una herramienta electoral real. Yo no soy muy partidario del parlamentarismo, que tiende a ser naturalmente conservador y poco transformador. El parlamentarismo europeo es una demostración de que todo termina siendo lo mismo, pero en definitiva creo que la reforma política es un tema a abordar y a discutir. Indudablemente. Flaco, bueno, buena vida y larga para vos, para tu gente querida, y gracias por esta inmensa amistad que me permite destaparte de las sábanas y ponerte a hablar de política conmigo. Bueno, muchísimas gracias. Un dato. Mirá, vos sabés que hoy el Consejo Federal de Inversiones pone el 15 de febrero, de 1811, el paso de Artigas por Concepción del Uruguay. Dice, en 1811 Artigas, luego de haber recibido el aval, lo digo porque el flaco Balay es artiguista, ¿no? Y de buena cepa. Luego de haber recibido el aval de Buenos Aires, se hospeda en Nogoyá. Entonces el capitán del ejército realista, dice el CFI, no lo digo yo, leo, José Artigas abandona su destino en Colonia y se traslada a Buenos Aires para incorporarse a la causa revolucionaria. Claro. De regreso, Artigas pasa por Entre Ríos y se hospeda en Nogoyá, en la casa del comandante don Vicente Zapata, donde permanece desde los primeros días de marzo de 1811 hasta junio de dicho año, pasando luego a la banda oriental para dirigir la campaña que lo lleva a la Victoria de las Piedras. En esos meses, Belgrano, retomando del Paraguay, llega a Concepción del Uruguay, donde recibe orden de la Junta para que regresara a Buenos Aires a dar cuenta de su cometido, oportunidad en que pasa por Nogoyá hospedándose en la casa de posta del pueblo situada en el este de la plaza. Y pensaba en la casa en el Museo Casa de Delio Paniza, donde recién este dato recién yo lo conozco, perdón mi ignorancia, de alguna manera ratifica la posibilidad de que Belgrano haya pasado cuando estuvo en Concepción del Uruguay en esa casa histórica que nada menos lo tuvo entonces a Belgrano, a Ramírez, hijo de Tadea Jordán, casada con Ramírez, viuda, que de luego se casa con López, y de donde sale López Jordán. Pero luego en esa casa vivió Calvento, la casa de Norberta Calvento, la novia oficial de alguna manera de Pancho Ramírez. Mirá vos, y luego la casa de Delio Paniza. Mirá vos cuánta historia hay en esos ladrillos, ¿no? No, sí, tremendo. Lo que podría contar la boca de ese aljibe. Bueno. Bueno. Qué lindo, flaco, ¿no? Gran abrazo, muchas gracias. Y sobre todo por no te disculpes por no conocer, porque nos escondieron la historia demasiado tiempo. Esto es parte es que uno tiene que pedir disculpas, pero gracias a Dios viene, como decía Cita Rosa, ¿no? La cultura es el topo de los pueblos, en algún momento emerge. Bueno, y recomendemos, ya que estamos, déjame que le pase un aviso a un amigo, recomendemos el libro sobre López Jordán de nuestro querido amigo Francisco Senegaglia. Bueno. Un estudio muy interesante. Bueno, como no, y acá lo sobre tenemos todo para uruguayenses, un poco urquicistas, ¿viste? Yo todavía sufro mis épocas de colegio y nuestro profesor locutor de historia que era un poco, bueno.
Che, flaco, ¿sabe a quién lo tengo para empezar su programa ahora? ¿A quién? A Tato Balcarce. Qué grande, un abrazo. Bueno, acá Qué está. lindo. Se llama Show de Grandes y ha recalado para gloria y honor de Radio Total. Un abrazo, querido amigo. Habría arruinado el tiempo de la tarde y otras cosas más. Te dejo un abrazo, Juan. No se puede así. No. Chao. Chao, chao.